Tuvo, como dice el Pollo, una muy buena tarde que le permite soñar, que le cambia el estado de ánimo y lo mete de lleno a la pelea. Pero si nos vamos también a la estadística de enfrentamientos directos, pues siempre hemos sido mejor que Ecuador. Y lo decía también Joaquín, la cancha del Azteca pesa y pesa mucho. No hemos perdido ni un solo partido en Copa del Mundo y solamente 2 en mucho tiempo. Llevamos este año 16 partidos, me parece, sin perder. Y muchos colgando ceros. Entonces, si bien pudo haber sido un rival en el papel más sencillo, yo creo que es un rival al que México le debe de ganar, pero no tiene obligación de ganarle. O sea, no. No. Todo redondo, lo dijiste todo redondo y luego dices que no tiene obligación de ganar. Para mí obligación en el fútbol no hay. Pero si pierde, está eliminado. Por eso, pero En obligación la fiesta no hay. en su casa, ¿Sí? en donde no ha perdido nunca. Será una en muy ese mala estadio, tarde. porque en Toluca sí perdió y por goleada. Pero en ese estadio nunca ha perdido. Sí. Nunca ha perdido. ¿Tú está obligado o no? No. Obligado no. Es favorito, debe de ganar, pero no está obligado a ganar porque Ecuador tiene una muy buena selección. O sea, tiene jugadores en ligas y equipos de primer nivel. Tiene uno de los centrales pues, de mayor prestigio ahorita en el mundo. Tiene jugadores importantes, jugadores que conocen la liga, que conocen el estadio, que conocen a los jugadores mexicanos. Obligación, no me gusta ese término, pero si tengo que meter ficha, México va a pasar a la siguiente ronda. O sea, no es obligación. Pero sí debe de ganar. Y si no lo logra, ¿no es fracaso? Sí es fracaso. ¡Oh! Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues es fútbol, no hay obligaciones. En el fútbol son 11 contra 11. ¿Portugal estaba obligado a ganarle hoy a Colombia? Pues pregúntale a los portugueses. Es Cosa fútbol. bonita. Por cierto, no me gusta tu equipo, ¿eh? Para campeón. Quedó a deber. Es un Yo hueso no de- dije campeón, ¿eh? Dije finalista. Carlos Manuel, Hermosillo. ya que te dio sueño la pregunta de nuestra producción, de nuestro departamento de inteligencia, ¿puedes despertarnos con una respuesta rimbombante, espectacular, como un balde de agua fría? Voy a utilizar algunas palabras de algunos que han pasado por aquí y están aquí. Comprométanse. La palabra obligado no nos gusta, a nadie nos gusta, pero sí es una obligación, porque si pierde, está fuera. Simplemente es muy sencillo la respuesta. Efectivamente, no nos gusta. A mí nunca me ha gustado la palabra obligación, pero si pierde, está fuera. Sí es una obligación. ¡Eso! Sí es una obligación. ¡Claro y directo! Como remate de cabeza al gol, Hermosillo. Sí es una Al obligación. ángulo, ¿eh? La pusiste. Y esto, a ver, ellos lo deben de saber. Es mata-mata. O sea, pierdes el partido, estás fuera. Ganas el partido, pasa a la siguiente ronda. Yo también creo que sí podemos ganarle. Ahora, yo no estoy de acuerdo con lo que dice el Pollo, porque si bien es cierto, antes de que definieran quién podría ser el rival, estábamos hablando de Escocia y ya hablábamos de Inglaterra y no sé qué, y decíamos Escocia facilito. Pero cuando se presentó Ecuador, dijeron, no, ojalá que no sea Ecuador. O sea, Ecuador sí es un Nos tocó el peor cruce. Te voy a decir una cosa. Para mí, los 3 partidos que jugó Ecuador, los jugó extraordinariamente bien. Lo que les faltó fue el gol. Sí, Pero jugaron muy bien al fútbol. sí. Ahora, yo sí creo que México le puede ganar. Aquí en el Azteca, por supuesto que le puede ganar sin tema. Sería la lógica, goleador. Sería la lógica. ¿Pero qué no puede Ecuador salir en otra gran tarde? ¿Y nosotros también? No, está bien. Obvio. Eso lo dejamos a un lado. La obligación, lo dice el goleador, es de México, De que porque puede, está de puede. local. De que puede tener una gran tarde, puede tener una gran tarde, como las ha tenido México en otras copas contra selecciones que son mejores que México, que en el papel y en la realidad y en el día a día son mejores. Pero después, repito, vuelvo a lo mismo, para mí sí es una obligación. ¿Por qué? Porque si pierde con Ecuador, si México cae con Ecuador, ¿qué va a pasar? A la mesa, fracaso, otra vez el Vasco se equivocó en Pero- el mata-mata. Si ¿Por qué por no alguna dices- razón pasas a la siguiente ronda y te toca Inglaterra, Allá no. está la obligación, como dice Carlos, si no gano, pues ya estoy fuera, pero es sería una derrota normal. Digna, Sería una derrota, no sé si digna, pero sería una derrota entendible. Maestro, por favor. ¿puedo tomar la palabra? Nada más le voy a decir la incongruencia. O sea, Ya estamos. si ganamos, no pasa nada. Normal, Normal. obligado. Y si perdemos, según esto lo vamos a matar. Si ganamos, tapamos todo lo que hay.
el mal trabajo, ¿Quién ha dicho eso? el pésimo trabajo Yo hablé de- que hay en el fútbol mexicano. Yo No, hablé no, de eso. es que tú dijiste, si ganamos, Si ganamos, es normal. Claro y que es si normal. perdemos con Inglaterra, pues sí, pero también hay que poner... si ganamos, a ver, no, es que yo no dije nada de lo que ha pasado administrativamente en Liga y en Federación en los últimos Nuestro años. fútbol está Ni de bien. cómo se maneja, ni con extranjeros, ascensos, descensos, jóvenes. Eso yo no hablé nada de eso. Lo único que digo es, eres local, viene Ecuador, tienes un historial mejor contra Ecuador. Y no está llegando Francia, Alemania, Inglaterra, España, Portugal. Además están llegando, Está llegando. jugadores que juegan en el Paris Saint-Germain, en Brujas, en el Arsenal, en el Chelsea, o sea, también... Que no tenemos. O que nosotros no los tenemos. No estamos, yo no estoy Nosotros diciendo, no lo tenemos. Yo no estoy diciendo que Ecuador sea una mala selección. Estoy diciendo que México es favorito porque también es local. Si el partido, tú me dijeras, oye, ¿sabes que se juega en Vancouver? Te diría está 50-50 o 55-45. Pero se juega en la cancha del Estadio Azteca y nadie mejor que tú y Joaquín saben lo que pesa esa cancha ¿Pesa? y ¿Sabes a que qué hay horas muchos pesa? jugadores que por más que hayan rodado por todos lados en el mundo, ¿Sabes a qué horas pesa? A las 12 del día. A esa hora pesa. Ahí sí pesa el estadio. climatológicamente hablando, pero la gente, No, pero bueno, el eso va a ser escenario. siempre. Ahora, yo te voy a decir Ahora, otra cosa, si no le ganas a Ecuador, con todo respeto. No, tampoco, es que tampoco. No, le es que empiezamos si no a le ganas a alargar. Ecuador, entonces, genuinamente te lo digo, no estabas para soñar con nada, con trascender. Y no digo trascender ser campeón mundial. Pollo. Digo con trascender, oye, que el sexto partido, que ya no es quinto, ya es sexto, que son los cuartos de final. Pollo. Ya no, si no A le mí- ganas a yo no Ecuador te voy en a casa, aguantar. ¿En qué lugar, retírate, ¿en qué lugar de la tantito. Conmebol está Ecuador hoy? Para mí hoy está en cuarta posición. ¿Y en qué lugar podría quedar México si lo vuelvan a invitar a una Copa América? Primero que nos inviten, Bueno, ¿cómo quedó en la anterior? le fue muy mal. Entonces, ¿en qué nos basamos para decir que si no le ganamos a Ecuador, pues si pero es Ecuador que- es cuarto es de la que si vamos a Conmebol comparar y eso, hoy no podemos competir ¿Quién con la jugó semifinales? Conmebol? ¿Te acuerdas quién jugó semifinales de la Copa América? Canadá. ¿Y quién más? Venezuela, ¿no? ¿Y Venezuela dónde está? Venezuela no avanzó. Venezuela no calificó. Entonces, Sí, no es parámetro. no me parece parámetro lo que pasó hace 2 años. La selección del Jimmy de hace 2 años, de entrada tenía un portero que hoy no es ni suplente en el Puebla. Es Julio González. Venía de un mal proceso con Coca. Venía con problemas administrativos. Bueno, esta selección ahorita, A mí lo único Hoy que... esta selección lo único- ¿llegaría a la bien. final de la Conmebol? ¿De la Copa América? ¿Hoy esta selección de No Javier? creo. A lo mejor llegaría A mí semifinales. lo que sí me gusta de que sea Ecuador es que si hubiera sido Escocia, seguiríamos hablando de es que no han enfrentado un equipo fuerte. Y para mí, históricamente, a lo mejor me equivoco ustedes que lo vieron en la cancha, México siempre juega mejor cuando Contra no equipos parte grandes. de favorito. Entonces, a mí me gusta que haya esta duda, este miedo y que salgan muy serios, porque si no ya empezamos con las cuentas como en Estados Unidos. Estados Unidos, Costa Rica, pum, estamos en semifinales, ya la armamos, el mejor mundial de la historia, hay que comprar boletos. Y como hoy es Ecuador y vemos que Ecuador le gana a Alemania y que tiene jugadores de peso, como menciona Carlos, entonces ya el compromiso y la forma de enfrentar el partido Es diferente. me parece que es muy diferente y que le beneficia a México. Y que si le ganas a Ecuador, enfrentas de una manera diferente a Inglaterra que si lo hubieras ganado a Escocia. Yo empezaría por decir, a ver, a la afición sigan apoyando de la misma manera que han apoyado en estos partidos. Ahora, no es lo mismo Ecuador que los 3 partidos que enfrentamos, ¿eh? Para mí con Corea está más o menos a la par. No, para mí no. Ahora, lo que dice el Pollo del Olmo es que si le gana a Ecuador, es normal. Si pierde contra Ecuador, es alarmante, porque no es Inglaterra. Si pierde contra Inglaterra en octavos, podría ser normal. ¿Te entendí eso? ¿Sí? Entonces quiere decir que las eliminaciones de Javier en el 2010 fue normal porque fue Argentina y en el 2002 no porque fue Estados Unidos. O sea, nos vamos a seguir yendo por el rival a ver de qué tamaño es el fracaso o el éxito o por la fiesta en general. Pero es que no te vayas tan atrás. Al final, hoy es el hoy. México es favorito. Al ser favorito, tiene la obligación de salir a ganar. Pero yo prefiero, en vez de decir obligado, favorito para ganar. Eso, claro, favorito. Juega en casa, llega un buen momento. Te preguntaba,
el Tala puede romper récords de minutos. Pues ya tiene el hecho de que no ha recibido gol en... No ha recibido en 3 No ha recibido partidos. 6 goles a O sea, favor. hay muchas cosas favorables y sobre todo la unión del equipo se ve. Solo hay 3 selecciones con números perfectos. Los 2 finalistas de la pasada y México. O sea, Francia, Argentina y México. ¿En qué lugar ponemos a este México de Javier Aguirre sin ver que Chequia fue un fracaso, que Sudáfrica, que... Bueno, Yo creo que- ¿en qué lugar ponemos de Yo- los 48 En un a esta plano selección? No le doy un competitivo. lugar. Yo lo que creo es que México ha ido creciendo conforme ha ido avanzando el Mundial y ahora que se enfrenta a una selección es un buen parámetro también como para... Tenía razón este señor, ¿eh? Hace meses. Sí, El momentum. sí, sí. Que sí. todo el mundo te hizo burla, ¿eh? Menos yo. Normal. Pero soy un genio incomprendido. se sabe. El momentum es de México. El momentum, creo que los dos tienen momentum. El haberle ganado a Alemania seguro te da un boost de confianza, de energía, de creer en ti. Pero, a ver, Que se puede ir rápido, acuérdate lo que le pasó a México cuando le ganó a Alemania. por supuesto que se puede ir rápido, pero vuelvo a lo mismo. Si el día de mañana, o bueno, pasado mañana, México pierde con Ecuador, independientemente de todo lo que pase en lo administrativo de la liga, que no va a cambiar, así Ecuador te meta 5, no va a cambiar. Para la gente que dice, sí, que fracasen para que cambien, no va a cambiar. De hecho, lo empeoraría porque generaría menos dinero y eso los obligaría a hacer más triquiñuelas para generar más dinero. No va a cambiar la estructura del fútbol mexicano. Perdón que si le rompo el corazón a quien cree que va a cambiar. Bueno, es la obligación de ganarle a un equipo que está más o menos de tu rodada. O sea, más o menos a tu nivel y en tu casa. Si no lo aprovechas. O sea, entiendo la parte y me gusta lo que dice el Calaco de hay un cierto miedito porque viene un equipo que la altura no lo condiciona, que tiene un jugador en el Paris Saint-Germain y uno en el Arsenal y uno en el Chelsea y 2 en México que la altura no los va a condicionar, Vite y Ener Valencia particularmente. Ok, y hay un miedito porque dices, estos ya saben qué onda, ¿no? Ya saben lo que es el ambiente, la afición mexicana, el Estadio Azteca. Vite, hace poquito eliminó a la América ¿A quién viste? y ahí jugó. ¿A quién viste? A Pedro. Pero por otro ¿Qué lado, Pedro viste? es la oportunidad para que esta selección, independientemente de lo que crea yo, Carlos, Calaco, Joaquín, tú y la afición de si me agrando o no me agrando, si creo que lo puedo ganar fácil o difícil, ellos tienen que estar en un búnker cerrado, concentrado, y estoy seguro que Javier Aguirre y Rafa Márquez, que vivieron esas 2 eliminaciones juntos, la del 2002 y la del 2010, particularmente la del 2002, van a decir, excesos de confianza no. ¿Puedo perder? Sí puedo perder, pero no voy a perder porque me creí que ya lo había ganado. Chivas está a punto de jugar su primer partido de pretemporada. Hay 2 refuerzos nuevos pisando la cancha de Verde Valle. Una jugadora con pasado universitario en Estados Unidos podría llegar al femenil. Y mientras tanto en Inglaterra ya empezaron a hacer cuentas para quedarse con uno de los delanteros más queridos de la cantera rojiblanca. Hay de todo esta semana en el mundo Chivas. Y antes de entrar de lleno te invito a que le des like a esta nota y dejes en los comentarios cuál de estos temas te interesa más, porque al final vamos a volver sobre el que probablemente sea el más comentado de todos. Vamos a empezar hablando primero sobre los movimientos en el plantel masculino, porque ahí está el corazón de lo que se viene para el Apertura 2026. Gabriel Milito ya tiene en su pretemporada 2 refuerzos que varios equipos querían tener en sus filas, Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, quienes se sumaron al Guadalajara y ya completaron su primera pretemporada bajo las órdenes del técnico argentino. La llegada de ambos jugadores volvió a poner a Chivas en boca de todos dentro del mercado de pases, y ahora la gran incógnita es cómo encajarán en el esquema de Milito pensando en el debut liguero ante Toluca. Esto se vuelve todavía más interesante si se considera que el técnico también deberá lidiar con el regreso de los 5 futbolistas que estuvieron con la selección mexicana durante el Mundial 2026, lo que obliga a repensar buena parte del once inicial, sobre todo porque varios de esos mundialistas regresan con mayor exposición mediática y con expectativas todavía más altas por parte de la afición. A esto se suma que la pretemporada siempre es un periodo donde se acomodan jerarquías, y con 2 caras nuevas adaptándose al estilo de juego que pide Milito, es lógico que el cuerpo técnico necesite tiempo antes de definir un once que convenza a todos por igual. Convengamos que no es nada fácil el trabajo que tiene Milito por delante, porque entre refuerzos nuevos y mundialistas que regresan, armar un equipo titular que convenza a todos va a ser todo un rompecabezas,
y cualquier decisión que tome en estas primeras semanas de pretemporada va a estar bajo la lupa. Ya que hablamos de movimientos en el plantel, hay que mencionar también lo que está pasando del lado femenino, porque el Chivas femenil está en plena reestructuración de cara a la apertura 2026. El club confirmó una lista importante de salidas que incluye a Kimberly Guzmán, Cassandra Montero, Celeste Espino, Jocelyn de la Rosa, Isabela Esquivias, Amalia López, Ivonne González y Yamile Franco, esta última con rumbo de regreso al Toluca según las versiones más recientes. Son 8 bajas confirmadas, un número que deja claro que la directiva decidió hacer una limpieza profunda en el plantel, probablemente buscando renovar el estilo de juego y darle más margen de maniobra al cuerpo técnico para definir un nuevo proyecto deportivo. Este tipo de movimientos masivos suelen generar dudas entre la afición, porque implican romper la base que se venía construyendo en torneos anteriores, aunque también pueden ser la antesala de una reestructuración más ambiciosa si llegan los refuerzos adecuados. Pero la noticia no se queda solo en las salidas, porque también surgió un nombre nuevo para reforzar el equipo: Amaya Arias, centrocampista mexico-estadounidense que se destacó en el fútbol universitario de Estados Unidos, particularmente con Little Rock Trojans, donde se consolidó como una de las jugadoras más importantes de su equipo y ganó premios individuales por su rendimiento en la NCAA. El periodista Bruno Hernández, especializado en la cobertura de la Liga MX femenil, fue quien reveló el interés de Chivas en la jugadora, aunque aclaró que América y Cruz Azul también la tienen en la mira, así que la competencia por ficharla será dura, y no sería extraño que termine decantándose por el club que le ofrezca mayor protagonismo desde el primer momento. Visto lo visto, con 8 salidas confirmadas, hace falta algo más que un solo fichaje para que el femenil vuelva a pelear arriba, así que no sorprendería que en las próximas semanas se confirmen más movimientos, tanto entradas como posibles bajas adicionales. Ahora que ya repasamos las altas y bajas, toca hablar del primer amistoso de pretemporada del primer equipo masculino, que también es información clave para los aficionados que quieren ver a los nuevos refuerzos en acción. El duelo entre Chivas y Correcaminos se jugará este próximo viernes 3 de julio en el Estadio Marte R. Gómez, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, con el silbatazo inicial programado para las 20 horas, tiempo del centro de México. Hasta el momento, este encuentro todavía no tiene confirmada una transmisión oficial, así que los aficionados tendrán que estar atentos a los canales habituales de comunicación del club o a la cobertura especializada para no perderse detalle de lo que pase en la cancha, ya que en este tipo de partidos suele filtrarse información de último momento sobre streaming o transmisiones parciales en redes sociales. Este partido será clave para ver los primeros minutos de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda con la playera rojiblanca, además de servir como termómetro inicial para Gabriel Milito antes de definir piezas importantes del esquema, y también una oportunidad para que algunos juveniles de la cantera muestren su nivel frente al cuerpo técnico. Vale la pena recordar que este tipo de amistosos suelen jugarse con un once muy rotado, así que es probable que veamos minutos repartidos entre varios futbolistas a lo largo del partido, lo que también servirá para que Milito empiece a tomar nota sobre quién está mejor preparado físicamente tras el receso. Raro que a pocos días del partido todavía no haya transmisión confirmada, sobre todo cuando hay tanta gente con ganas de ver debutar a los refuerzos. Ojalá se resuelva pronto, porque si no, muchos se van a quedar sin poder seguirlo, y eso sería una lástima considerando el nivel de expectativa que generó este primer ensayo de pretemporada. Cambiando de tema, pero sin salir del todo de la cantera y los movimientos del club, hay declaraciones interesantes que dejó Christian Engelhardt, exjugador del Atlético de Madrid, que también pasó por las fuerzas básicas del Chivas y compartió vestidor con varios futbolistas que hoy buscan consolidarse en el fútbol profesional. Durante su etapa en el Tapatío, Engelhardt compartió cancha con nombres como Mateo Chávez, Eduardo García, Luis Puente, Benjamín Sánchez y Diego Campillo, jugadores con los que vivió de cerca el proceso que terminó en el título del Clausura 2023 de la Liga de Expansión MX. El delantero reconoció que, de todo ese grupo, había un jugador que lo sorprendía día con día en los entrenamientos, el portero Eduardo Lalo García, conocido como Dragón. Engelhardt destacó que sentía una competencia muy pareja entre García y Tala, y que quedaba impresionado tanto por las habilidades del arquero bajo los 3 palos como por su liderazgo dentro del grupo. También tuvo palabras elogiosas para Mateo Chávez, hoy futbolista mundialista con la selección mexicana, a quien describió como un joven con muchas ganas de aprender, dedicado y con talento natural, especialmente fuerte en los duelos defensivos individuales.
Engelhardt admitió que le sorprendió la rapidez con la que Chávez llegó a donde está hoy, aunque aclaró que no le sorprende que haya llegado tan lejos, dado el nivel que ya mostraba en la cantera desde muy joven. Habla bien de la cantera de Chivas que este tipo de testimonios sigan apareciendo, porque confirman que el trabajo de formación viene dando frutos desde hace varios años, y no parece casualidad que tantos nombres de esa generación estén hoy en el radar del primer equipo o de la propia selección. Siguiendo con las declaraciones de Engelhardt, también hubo espacio para hablar de otros compañeros de aquella generación. El delantero mencionó a Luis Puente como un jugador que en su opinión merecía haber tenido una oportunidad más amplia dentro de la primera división, aunque reconoció que en ese momento la competencia interna era feroz porque Armando González también venía subiendo con fuerza dentro del club. Además, Engelhardt destacó las cualidades de Benjamín Sánchez, a quien calificó como uno de los jugadores más interesantes con los que compartió cancha en el Tapatío. Según contó, Sánchez no es un jugador particularmente grande, alto o explosivo, pero es muy inteligente y técnico, y recordó una anécdota personal en la que Sánchez lo llamó antes de un torneo para pedirle consejos sobre si debía quedarse en el club, decisión que finalmente tomó y que le salió bien, ya que después de recuperarse de una lesión, llegó a marcar un gol importante. Por último, Engelhardt se refirió a Diego Campillo con una reflexión curiosa sobre la relación entre su personalidad fuera de la cancha y su estilo de juego dentro de ella, señalando que el mediocampista es valiente al atacar, muy extrovertido, no se intimida ante nada y se mueve con mucha fluidez en el campo, una descripción que, según el propio Engelhardt, coincide exactamente con la forma de ser de Campillo en su vida diaria. Llama la atención cómo cada uno de estos testimonios funciona casi como un mapa de talento de la cantera rojiblanca, y no extrañaría que en los próximos años sigamos viendo más nombres de esa generación abriéndose camino, ya sea en Chivas o en otros clubes de la Liga MX. Y como prometimos al principio, cerramos con el tema que seguramente más está generando ruido entre la afición, el gesto de Armando González, conocido como La Hormiga, que no pasó desapercibido entre quienes siguen de cerca a la selección mexicana durante el Mundial 2026. El delantero rojiblanco tuvo una participación discreta en cuanto a minutos, ingresando únicamente en el partido de estreno contra Sudáfrica y sin sumar más actividad en el resto del torneo. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de los aficionados y que dice mucho sobre su carácter, porque cada vez que México celebra un gol, González suele ser uno de los primeros jugadores en levantarse de la banca y correr hacia el autor de la anotación para festejar con él. Esto ocurrió tanto en el gol de Mateo Chávez como en el más reciente tanto de Álvaro Fidalgo, y en ambos casos las cámaras captaron la efusividad con la que el joven delantero se sumaba a la celebración pese a no estar viendo minutos en el campo. El caso del gol de Fidalgo resultó particularmente significativo, ya que en ese partido Javier Aguirre decidió iniciar con Guillermo Martínez y posteriormente mandó a la cancha a Santiago Jiménez, por lo que González ni siquiera llegó a calentar para ingresar, y aún así fue uno de los jugadores más eufóricos al festejar el gol que selló la clasificación de México. Algo similar había pasado con el gol histórico de Mateo Chávez, donde las cámaras mostraron a González completamente desbordado por la emoción, abriéndose paso entre sus compañeros para ser de los primeros en abrazar a su amigo y excompañero de fuerzas básicas, en una reacción que reflejaba más alegría por el logro colectivo que frustración por su situación individual dentro del torneo, algo que muchos aficionados destacaron en redes sociales como un gesto que habla mucho mejor de un jugador que cualquier estadístico. Y aquí está lo que de verdad tiene a la afición de Chivas con el corazón en la mano. En los últimos días surgieron versiones desde Inglaterra que vinculan a González con el West Ham United, lo que mantiene viva la especulación sobre su futuro, aunque todavía no existe ninguna confirmación oficial al respecto. Vale la pena recordar que este tipo de rumores suelen intensificarse justo después de un mundial, cuando los ojeadores europeos terminan de armar sus informes sobre los jugadores que más les llamaron la atención, así que no sería extraño que en las próximas semanas empiecen a salir más detalles sobre el interés real del West Ham o de algún otro club del viejo continente. Si las cosas siguen este curso, no sería ninguna locura pensar que pronto tengamos noticias oficiales sobre el futuro de La Hormiga fuera de México, sobre todo si su nombre sigue ganando fuerza en el mercado europeo tras su paso por el Mundial. Así que no dejes de seguir esta historia, porque promete tener más capítulos en las próximas semanas. Cuéntanos en los comentarios qué crees que debería hacer González, quedarse a consolidarse en Chivas o intentar el salto a la Premier League.